San Ireneo de León. Fragmentos varios, extraídos del libro quinto de La Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Capítulo 20. Contrariamente a los que en Roma falsificaban el sano estatuto de la Iglesia, Ireneo compuso varias cartas. Una que tituló a Blasto sobre el cisma, otra a Florino sobre la monarquía, o que Dios no es autor de los males, ya que al parecer Florino defendía esta opinión, y como además estuviera seducido por el error de Valentín, Ireneo compuso otro trabajo sobre la Ogdúada, en el cual da a entender que él mismo ha recibido la primera sucesión de los apóstoles. Hacia el final de la obra encontramos una gratísima indicación suya, que por necesidad hemos de registrar en el presente escrito, y que dice de esta manera: Te conjuro a ti, que vas a copiar este libro, por nuestro Señor Jesucristo y por su venida gloriosa, cuando venga a juzgar a vivos y muertos, a que compares lo que transcribas y lo corrijas cuidadosamente, conforme a este ejemplar del que lo copiaste, y copiarás igualmente este conjuro, y lo pondrás en la copia. Fin de la cita. Advertencia útil para el que la hizo y para nosotros, que la referimos, para que tengamos a aquellos antiguos y realmente sagrados varones, como el mejor ejemplo de solicitud diligentísima. En la carta a Florino, de que hablamos arriba, de nuevo menciona Ireneo su convivencia familiar con Policarpo, diciendo: Estas opiniones, Florino, hablando con moderación, no son propias de un pensamiento sano. Estas opiniones disuenan de la Iglesia y arrojan en la mayor impiedad a cuantos las obedecen. Estas opiniones, ni siquiera los herejes que están fuera de la Iglesia se atrevieron alguna vez a proclamarlas. Estas opiniones no te las han transmitido los presbíteros que nos han precedido, los que juntos frecuentaron la compañía de los apóstoles. Porque, siendo yo niño todavía, te vi en casa de Policarpo en el Asia Inferior, cuando tenías una brillante actuación en el Palacio Imperial y te esforzabas por acreditarte ante él. Y es que yo me acuerdo más de los hechos de entonces que de los recientes. Lo que se aprende de niños va creciendo en el alma y se va haciendo uno con ella. Tanto que puedo incluso decir el sitio en el que el bienaventurado Policarpo dialogaba sentado, así como sus salidas y sus entradas, la índole de su vida y el aspecto de su cuerpo, los discursos que hacía al pueblo, cómo describía sus relaciones con Juan y con los demás que habían visto al Señor, y cómo recordaba las palabras de unos y otros, y qué era lo que había escuchado de ellos acerca del Señor, de sus milagros y su enseñanza, y cómo Policarpo, después de haberlo recibido de estos testigos oculares de la vida del Verbo, todo lo relataba en consonancia con las Escrituras. Y estas cosas, por la misericordia que Dios tuvo para conmigo, también yo las escuchaba entonces diligentemente, y las anotaba, pero no en el papel, sino en mi corazón. Y por la gracia de Dios, siempre las estoy rumiando fielmente, y puedo atestiguar delante de Dios que si aquel bienaventurado y apostólico presbítero hubiera escuchado algo semejante, habría lanzado un grito, se habría taponado los oídos, y diciendo como era su costumbre: Dios bondadoso, ¿hasta qué tiempos me has conservado para tener que soportar estas cosas?
Habría huido incluso del sitio en que estaba sentado o de pie cuando escuchó tales palabras. Esto puede también comprobarse claramente por las cartas que escribió, bien a las iglesias vecinas, confortándolas, bien a algunos hermanos, amonestándolos y exhortándolos. Esto dice Ireneo. Siguiente fragmento del capítulo 24. Ante esto, Víctor, que presidía la Iglesia de Roma, intentó separar en masa de la unión común a todas las comunidades de Asia y a las iglesias limítrofes, alegando que eran heterodoxas, y publicó la condena mediante cartas, proclamando que todos los hermanos de aquella región, sin excepción, quedaban excomulgados. Pero esta medida no agradó a todos los obispos, quienes por su parte le exhortaban a tener en cuenta la paz y la unión y la caridad para con el prójimo. Se conservan incluso las palabras de estos, que reconvienen a Víctor con bastante energía. Entre ellos está Ireneo, en la carta escrita en nombre de los hermanos de la Galia, cuyo jefe era. Ireneo está porque es necesario celebrar únicamente en domingo el misterio de la resurrección del Señor. Sin embargo, con muy buen sentido, exhorta a Víctor a no amputar iglesias de Dios enteras que habían observado la tradición de una antigua costumbre y a muchas otras cosas. Y añade textualmente lo que sigue. Efectivamente, la controversia no es solamente acerca del día, sino también acerca de la forma misma del ayuno, porque unos piensan que deben ayunar durante un día, otros que 2, y otros que más. Y otros dan a su día una medida de 40 horas, del día y de la noche. Y una tal diversidad de observantes no se ha producido ahora, en nuestros tiempos, sino ya mucho antes, bajo nuestros predecesores, cuyo fuerte, según parece, no era la exactitud, y que forjaron para la posteridad la costumbre en su sencillez y particularismo. Y todos ellos, no por eso, vivieron menos en paz unos con otros, lo mismo que nosotros. El desacuerdo en el ayuno confirma el acuerdo en la fe. A esto, Ireneo añade también un relato que será conveniente citar y que dice así: entre ellos, también los presbíteros, antecesores de Sotero, que presidieron la iglesia que tú riges ahora, quiero decir Aniceto, Pío e Higinio, así como Telesforo y Sixto. Ni ellos mismos observaron el día, ni a los que estaban con ellos les permitían elegir. Y no por eso ellos mismos, que no observaban el día, vivían menos en paz con los que venían procedentes de las iglesias en que se observaba el día. Y sin embargo, el observar el día resultaba más en oposición para los que no lo observaban. Y nunca se rechazó a nadie por causa de esta forma. Antes bien, los mismos presbíteros, sus antecesores, que no observaban el día, enviaban la Eucaristía a los de otras iglesias, que sí lo observaban. Y hallándose en Roma el bienaventurado Policarpo en tiempos de Aniceto, surgieron entre los dos pequeñas divergencias, pero enseguida estuvieron en paz, sin que, acerca de este capítulo, se querellaran mutuamente, porque ni Aniceto podía convencer a Policarpo de no observar el día, como que siempre lo había observado con Juan, discípulo del Señor, y con los demás apóstoles con quienes vivió, ni tampoco Policarpo convenció a Aniceto de observarlo, pues éste decía
que debía mantener la costumbre de los presbíteros antecesores suyos. Y a pesar de estar así las cosas, mutuamente comunicaban entre sí. Y en la iglesia, Aniceto cedió a Policarpo la celebración de la Eucaristía, evidentemente por deferencia, y en paz se separaron el uno del otro. Y paz tenía la iglesia toda, así los que observaban el día como los que no lo observaban. E Ireneo, haciendo honor a su nombre, pacificador por el nombre y por su mismo carácter, hacía estas y parecidas exhortaciones, y servía de embajador en favor de la paz de las iglesias, pues trataba por correspondencia epistolar al mismo tiempo, no solamente con Víctor, sino también con muchos otros jefes de diferentes iglesias, acerca del problema debatido. Del capítulo 26. Pero es que, además de los escritos y cartas de Ireneo ya dichos, se conservan de él un tratado contra los griegos, cortísimo y en gran manera perentorio, titulado Sobre la ciencia, y otro que dedicó a su hermano, llamado Marciano, en demostración de la predicación apostólica, así como un libro de disertaciones variadas, en el cual hace mención de la carta a los hebreos y de la llamada sabiduría de Salomón, al citar de ellos algunas sentencias. Y esto es lo que ha llegado a nuestro conocimiento de los escritos de Ireneo. Fin de la selección. Traducción de la Historia Eclesiástica de Argimiro Velasco Delgado. Grabación sin ánimo de lucro.